Mis saludos, queridos amigos. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes después de algunos días de haber estado ausente por cuestiones de mi salud. No obstante, hay que seguir adelante y hoy vamos a tratar acerca del quinto estudio sobre los eventos del tiempo del fin. Este estudio es muy importante porque trata acerca de la vida devocional del remanente. O sea, cómo debemos vivir, cuáles son los hábitos espirituales que debemos tener, todos aquellos que estamos preparándonos para muy pronto estar con Jesús. Así que hay algunos elementos importantes que vamos a tratar en este estudio que esperamos sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar directamente al estudio hoy para no ocupar mucho tiempo de introducción. Así que vamos a ver primeramente cuáles son algunos elementos vitales de la vida devocional. Vamos a tratar primeramente este pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en la versión siglo XXI. Dice el apóstol: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios y velad en oración. El incentivo para todos aquellos que vivimos la vida cristiana es que el fin de todas las cosas está cerca. Y ese incentivo debe animarnos a nosotros a hacer modificaciones, cambios sustanciales, transformaciones en nuestra vida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Por eso la exhortación del apóstol Pedro es: seamos sensatos. Seamos sensatos. Pablo dice también que debemos conocer el tiempo en el cual estamos viviendo y seamos también sobrios, de manera que podamos vivir en esta vida simplemente siguiendo pautas y reglas que puedan contribuir a nuestro enriquecimiento espiritual. Y estar constantemente, dice, velando en oración. Son tres elementos que él presenta allí. Leemos también Jeremías capítulo 15, versículo 16, la misma versión. Cuando se hallaron tus palabras y yo las devoré, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque llevo tu nombre, Señor Todopoderoso. Para el profeta Jeremías, el estudio de la palabra de Dios era fundamental. No era opcional, era algo necesario. Igualmente nosotros, los que vivimos en este tiempo y que esperamos ver a Jesús aparecer a las nubes de los cielos muy pronto, debemos encontrar en la palabra de Dios nuestro deleite para poder enriquecer nuestra vida espiritual y formar un carácter idóneo para el reino de los cielos. Leemos en el Ministerio Corazón, a la página 409, esta declaración de Elena White: la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que nunca o que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive de este poder. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. O sea que ambas cosas deben estar combinadas. Evidentemente, uno de los factores fundamentales para nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con nuestra vida devocional. Y creo ciertamente que hoy por hoy es una de las cosas más eh, deficientes que tenemos como cristianos. O sea, dedicamos mucho tiempo a lo que vamos a decir es lo más importante para muchos, que es el trabajo para poder subsistir, para mantener nuestro estatus de vida. Y todas estas cosas, si bien es cierto, no son malas en sí, no deben convertirse en lo principal para nosotros. Lo más importante es nuestra preparación espiritual para el reino de los cielos. Jesús dijo que finalmente Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas materiales y Él se va a preocupar de que nosotros podamos estar asistidos en todo lo necesario. No quiere decir que por eso abandonemos el trabajo y que dejemos todas las cosas a que Dios finalmente las resuelva. No, debemos hacer nuestra parte, pero no convertir esto en lo fundamental en nuestra vida. Mucha gente, muchos cristianos, vamos a decirlo mejor, muchos cristianos han sucumbido ante esta situación del consumismo y esto trae como consecuencia que se abandona lo más importante, que es la práctica de los ejercicios espirituales, que son los que realmente necesitamos para mantener nuestra vida espiritual fuerte en el Señor. Así que eh, como cristianos tenemos que hacer reformas y tenemos que también trabajar para que podamos acercarnos cada día más al Señor.
Otra declaración de ella dice que nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. De manera que debemos dedicar tiempo a la oración, debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, debemos dedicar tiempo a la preparación de nuestra vida espiritual. En contraste, también ella dice lo siguiente: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Por eso cuando Jesús le entregó a los discípulos la forma del éxito, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no solamente es orar, también debemos estar velando. Y velando significa estar preparados, estar alertas, no permitir que ninguna de las tretas de Satanás pueda interferir para evitarnos que nosotros podamos un día estar con Cristo. Así que esa vida de oración debe ser acompañada con una vida de diligencia constante, de una búsqueda constante de aquello que no es correcto en nuestra vida para eliminar lo que es malo en nuestro carácter, trabajar por la formación de un carácter idóneo, un carácter que sea semejante al de Jesús, que contribuye también a esto el trabajar por otras personas. Creo que una de las cosas importantes que puede contribuir al ejercicio espiritual son tres factores. Uno es la oración, el otro es el estudio de la Biblia y el otro es el trabajar por alguien, dar testimonio de nuestra fe a otras personas que no conocen acerca de Jesús. Por eso el ejercicio diario es beneficioso. ¿Y cuáles son algunos de los ejercicios diarios que podamos hacer? Leemos en Deseado a toda la gente, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente las finales. La meditación holística difiere de la meditación cristiana en el hecho que la meditación holística te vacía de todo para encontrar el poder inherente en ti, mientras que la meditación cristiana te llena de pensamientos positivos para que esos pensamientos contribuyan a sacar de ti lo mejor para servir al Señor. En este caso no estamos hablando de un poder interno. El poder es externo porque viene de Dios. Y solamente podemos obtener ese poder en la medida en que dedicamos tiempo a la oración diaria y a la reflexión de la vida de Cristo. Elena White considera que uno de los factores fundamentales para poder crecer espiritualmente consiste en meditar a lo menos una hora diaria, dedicar una hora diaria de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, teniendo en cuenta que es contemplando cómo somos transformados. Por eso es importante lo que Pablo dice en Corintios, que mirando cara a cara como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y Pablo se está refiriendo precisamente a la contemplación del carácter de Cristo, a la meditación en el carácter de Cristo, porque es la forma en que realmente llegamos a ser transformados conforme al modelo divino. Leemos también esta otra declaración del Deseado a toda la gente, página 291. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Eso es absoluto, es una declaración absoluta. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Dios, o sea, lo que nos ordena el enemigo, hablando exactamente, ¿no? Así que leo esa última sentencia. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Eh, Como decía el apóstol Pedro, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que es importante el sometimiento a Dios, continuamente meditar en Jesús. Como dice el precioso himno, meditar en Jesús ha de ser mi afán. Jesús me dará fuerza y poder. O sea que la meditación en Cristo nos da la fuerza, nos da el poder para avanzar, para seguir creciendo en la vida cristiana y esto nos ayudará a ahuyentar todas las fuerzas del maligno que nos puedan hacer daño. En este sentido, pues la Biblia ocupa un papel fundamental. Él es nuestro aliado para esta gran batalla, pero también tenemos un aliado poderoso
por el cual oró Jesús cuando estuvo acá en la tierra en ocasión de su reunión con los discípulos en el aposento alto. Él les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que esta continua batallar, en este continuo luchar por nuestra independencia del mal y nuestra formación espiritual, el Espíritu Santo está a nuestro lado para asistirnos como fiel ayudador. Pablo decía, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay fuerza en nosotros, no hay capacidad total en nosotros para poder vencer las obras del diablo. Pero Dios nos ha dado su espíritu, es el aliado que tenemos para poder vencer a Satanás y todo tipo de tentación a las cuales seamos sometidos. También en nuestra elevada vocación, página 154, Elena White declara que el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, que es Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Fíjate cuánta utilidad tiene el estar relacionado diariamente con el Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, Él es nuestro amigo. Él vino precisamente para hacer que la obra de Cristo sea completada en cada uno de nosotros. No solamente nos da a conocer a Jesús y nos revela las cosas que son en Jesús, sino también el Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter de tal manera que Él reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Él es el gran modelador, es el gran escultor, por así decirlo también, o el alfarero que está constantemente utilizando el barro inservible de nuestra vida, de nuestro carácter, para modelarlo de tal forma que pueda reproducir un masterpiece, una obra perfecta para la gloria de Dios, al reproducir en nosotros, nuevamente repito la palabra, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos someternos al Espíritu Santo, dejar que Él haga esa obra, que Él haga morir en nosotros todo lo que es superfluo, todo lo que es baladí, todo lo que es inservible, y pueda destacar en nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, cosas contra las cuales, dice el apóstol San Pablo, no hay ley. Esto es importante que podamos tenerlo en cuenta en cuanto a la vida devocional del remanente y a la ayuda que tenemos exterior para enriquecer nuestra vida espiritual. Así que cuán importante entonces el estudio de la Biblia en la vida devocional. Salmo 119, 105 nos dice un texto muy conocido que tú lo conoces de memoria seguramente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara a nuestros pies porque nos ilumina. Lo más cercano. Lo más cercano tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras tendencias. La palabra de Dios actúa como un espejo para destacar en nosotros lo malo y que podamos recurrir al mejor lavador de todos, que es el Espíritu Santo, y que pueda limpiar la fealdad de nuestro carácter. Pero también es una lumbrera en el camino, o sea que también tiene un efecto a lo largo, a la distancia. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice Pedro ahí en su primera epístola, tenemos también la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Evidentemente, la Biblia nos ilumina el camino, nos enseña exactamente la senda por donde debemos andar, pero también nos muestra, evidentemente, cómo debemos nosotros estar preparados para el regreso de Jesús, sobre todo atendiendo las señales que encontramos en el camino a medida que avanzamos. Las señales de la segunda venida de Cristo cada vez son más claras y la Biblia se encarga de mostrarnos todas esas señales que están ocurriendo hoy a nuestro alrededor constantemente y que nos anuncian, nos dicen a gritos, Jesús está por venir, prepárate para recibirlo. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Imagínate, si tú no dedicas tiempo a estudiar la Biblia,
Si tú no dedicas aunque sea 15 minutos para buscar el mensaje de Dios, entonces ¿cómo Dios puede hablarte a ti? Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Es el mensaje de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para regenerar nuestra vida, para transformarnos. Y si no le damos tiempo a Dios para que nos hable a través de sus palabras, ¿cómo podemos entonces estar preparados para un día estar con Jesús en las mansiones celestiales? En nuestra elevada vocación, página 217, Elena White nos dice que ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. No es la conversión algo que se ocurrió una vez en la vida y ya se mantuvo a lo largo de todo el tiempo. No, la conversión debe ser diaria. Pablo decía, cada día muero. Y cada día debemos tener un nuevo nacimiento, una nueva experiencia con Cristo. Y esto solamente puede ser posible a través del uso y el buen uso, diríamos, de la palabra de Dios. Otra declaración muy importante, Conflicto de los Siglos, página 651, dice que solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y mira, hacia allá vamos. Nos estamos dirigiendo rápidamente a los últimos eventos. Ya estamos en los últimos eventos del tiempo del fin. De manera que la Biblia constituye como nunca antes el aliado que tenemos nosotros para estar firmes y fuertes en la verdad y enfrentar los eventos que han de llegar. La preciosa, solo los que hayan estudiado, leo también aquí en Conflicto de los Siglos, página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. No te creas que porque tú has escuchado algún sermón que te dice las cosas que van a venir y los engaños de Satanás, ya con eso estás listo. No, tenemos que vivir la verdad de manera personal. No podemos ser como son esas plantas que se adhieren a los troncos, parásitas allí para vivir de los troncos de otros árboles. No, nosotros tenemos que aprender a vivir por nosotros mismos y que nuestras raíces se anclen, por así decirlo, no en un árbol cualquiera, sino en el tronco, que es el tronco que el mismo Jesús define ahí en el Evangelio según San Juan, que es el tronco de David, la verdadera vid, que es Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que estar nosotros prendidos, aferrados a Cristo, porque Él es el único que nos nutre, nos fortalece en nuestro desarrollo de nuestra vida cristiana para poder realmente crecer como debemos crecer cada día, simétricamente, en una forma perfecta para la gloria de Dios. Y esto es uno de los beneficios que se obtiene cuando estudiamos diligentemente las Escrituras, como dice aquí la sierva de Dios, para poder ser guardados de los engaños que vendrán a este mundo. Dice aquí que la preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. No solamente es para nosotros adultos, pero mucho mejor aún y mayor aún para los jóvenes que se están formando. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Una de las cosas que extraño yo de mi juventud, que hoy en día prácticamente ni se practica, es aquellos ejercicios que hacíamos en mis sociedades jóvenes allá en mi país, de ejercitarnos memorizando los textos de la devoción matutina. Los viernes en la noche, que era que se tenía en las sociedades jóvenes, y sé que muchos de los que pueden estar escuchando o bien están todavía experimentando eso o recordarán aquellos tiempos, como los recuerdo yo con nostalgia. Los viernes por la noche había un espacio en las sociedades jóvenes para allí en esos momentos, a manera competitiva, poder recitar de memoria todos aquellos pasajes que durante la semana habíamos estado estudiando y memorizando. Hoy en día no se hace nada de eso. Hoy en día no se ayuda a los jóvenes a memorizar, a ejercitar la memoria. Y la mente se va atrofiando. Hay tantas cosas hoy en día que están atentando contra el desarrollo correcto de nuestra mente. Y evidentemente nos estamos convirtiendo también en parásitos de lo que es la tecnología. Dependemos cada vez más de la tecnología.
queremos buscar, por ejemplo, alguna información, enseguida estamos recorriendo a Google, no recurrimos a los libros, no tratamos de ahondar en el ejercicio del aprendizaje, sino que buscamos la solución más fácil. Google lo dice todo, Google lo revela todo. Y esto, repito, va haciendo que nuestra mente se haga más lenta. Y en ese proceso, pues nos estamos deteriorando cada vez más. Así que la exhortación, especialmente a los jóvenes, es tratar de contrarrestar el tedio, la tendencia moderna, y ejercitar más la mente memorizando pasajes de la palabra de Dios. No hay que ser necesariamente un pathfinder o conquistador para poder hacerlo, sino que también como jóvenes o como adultos debemos diariamente, cuando estudiamos nuestra palabra, nuestra Biblia, debemos ejercitar nuestra mente memorizando pasajes que son de importancia, porque el día en que tengamos que enfrentarnos a los tribunales, el día en que seamos sometidos a las pruebas que vienen por delante, el Espíritu Santo solamente podrá recordar. Bueno, es una de las promesas de Jesús, ¿no? Que el Espíritu recordará todo aquello que habréis de decir. Pero el Espíritu Santo solamente va a recordar lo que hemos aprendido. El Espíritu Santo no va a poder recordar aquello que nunca aprendimos. Eso es imposible, esto no lo va a hacer Él. Así que para poder recibir esta bendición y este beneficio del Espíritu Santo, tenemos que dedicar tiempo a memorizar pasajes de las Escrituras. Bien, siguiendo adelante, hay un peligro, como dice esta pregunta, ¿cuál es el peligro de cuestionar la palabra de Dios? Este es el otro extremo. O sea, hoy en día hay una tendencia a cuestionar principios, doctrinas que están claras en la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para nosotros, los que esperamos la segunda venida de Jesús, es muy importante creer toda palabra de Dios y creer que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra y que nada hay que desechar en la palabra de Dios. Todo lo que está inspirado en la Biblia es para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero cada vez hay una tendencia más marcada a desvirtuar lo que la Biblia dice, a cuestionar las enseñanzas que son columnas sólidas de la palabra de Dios. Y eso se está manifestando no solamente en el mundo exterior o en otras denominaciones, se está manifestando también dentro de nuestra iglesia. Y vemos cada vez, aquí mismo ustedes lo pueden ver en Facebook, más discusiones sobre cuestiones doctrinales y como que todos pertenecemos a la misma profesión de fe, cada cual toma partido por diferentes puntos de vista en cuanto a doctrina. Estamos desuniéndonos cada vez más. El mensaje de hoy, el mensaje del Señor es creer en el Evangelio. Hay un solo Evangelio, es el Evangelio eterno, y Pablo decía que si alguno os anunciare otro Evangelio que el que está ya presentado en la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, debe ser anatema. Así que debemos tener mucho cuidado. Elena White dice en Eventos de los Últimos Días, página 70, que aquellos que se sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. De manera que si tú te habitúas a estar dudando, a estar cuestionando la palabra de Dios, a estar criticando la palabra de Dios, llegará el momento que entonces cuando vengan los eventos más fuertes en pruebas y dificultades, no vamos a poder resistir. Por eso debemos ejercitar más bien la fe y la confianza en que lo que la palabra de Dios dice, esa es la verdad y no cuestionarla. Hay una promesa a aquellos que estudian diligentemente la Biblia y no cuestionan sus enseñanzas. Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20, se nos dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es una promesa
que se da a aquellos que estudian la palabra de Dios, memorizan sus enseñanzas y no cuestionan sus principios. En Eventos de los Últimos Días, páginas 70 y 71, la sierva de Dios comenta que los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Yo podría contarte varias experiencias que he tenido y que se han cumplido en mi vida, teniendo en cuenta esta declaración de la sierva de Dios y el pasaje que leímos hace un momento de Mateo capítulo 10. Y una de esas experiencias fue en el servicio militar obligatorio en Cuba, cuando fui una vez emplazado delante de un tribunal de oficiales de toda la unidad, y ahí se me cuestionó acerca de los principios de fe. Yo era un novicio, yo llevaba escasamente un par de años, tal vez, en esos momentos, 3 años a lo sumo, como miembro de la iglesia. Estaba bastante joven, tenía unos 18, 19 años más o menos, así que no tenía un fundamento muy sólido. Sin embargo, en aquel instante, el Espíritu Santo hizo algo poderoso. Me dio palabras de las cuales yo ahora no me acuerdo mucho, pero sé ciertamente que fueron palabras que se convirtieron en argumentos sólidos para desarmar todos aquellos argumentos que aquellos oficiales exponían en contra de mi fe. Y en esos momentos yo sentí que Dios estaba obrando en mí. Hablé de una forma tan elocuente que yo no me reconocía a mí mismo. Y me di cuenta que realmente Dios cumple sus promesas. Finalmente fui despedido de allí porque no pudieron desarmarme, no pudieron convencerme. Y más bien lo que quedó duda en la mente de algunos de ellos, que se dieron cuenta que realmente había algo mayor de lo que ellos hasta ese momento habían creído. Y eso se repitió en otras ocasiones en mi vida. Perdón. Así que creo ciertamente de que es una de las promesas que se puede cumplir en ti cuando le das espacio y lugar a Dios en tu vida a través del estudio de la palabra del Señor. Siguiendo adelante, el control de nuestras facultades es uno de los factores fundamentales en el crecimiento espiritual. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Al principio veíamos la importancia de llenar nuestra mente de pensamientos buenos en relación con la meditación cristiana, la meditación en Jesús y su divino carácter. Y también algo que debe contribuir a nuestro enriquecimiento espiritual es meditar en aquellas cosas que son puras, aquellas cosas que son dignas. Y solamente esto es posible en la medida en que nosotros llenamos nuestra mente estudiando aquellas cosas que son realmente importantes para ese enriquecimiento espiritual. O sea que todo lo que leamos, todo lo que veamos, también, sea en la televisión, sea en el internet, debe siempre contribuir a ese enriquecimiento espiritual. El salmista decía que nunca pondría delante de sus ojos ninguna cosa mala. Evidentemente, hoy en día el diablo tiene muchas armas que está usando poderosamente y que están afectando la vida espiritual de millones, especialmente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, a través de las redes sociales, a través de la media, a través del internet. Estamos recibiendo constantemente un bombardeo que está afectando en una forma bastante drástica y peligrosa a los jóvenes de hoy. Por lo tanto, yo estoy haciendo un llamado a poner en alto en estos momentos una bandera roja, porque es importante poder detectar todas estas cosas que el diablo está usando en contra de nuestros propios hijos, en contra de nuestros jóvenes, y que le están afectando sustancialmente su desarrollo espiritual. Y es hora ya de poner lo puro, lo que es realmente bueno
nuestra mente para nuestro enriquecimiento espiritual. Dedicar tiempo a aquellas cosas que son realmente importantes y que son sanas para nuestro desarrollo. El alimento que nosotros introducimos en nuestro cuerpo, de él determina el tipo de salud que hemos de tener. De igual manera, el elemento que introducimos, el alimento espiritual, intelectual que introducimos en nuestra mente determina el tipo de personas que nosotros vamos a ser, cuál es el carácter que vamos a tener. Si quieres tener un carácter sólido en Cristo, un carácter que sea un carácter noble, puro, con pensamientos altruistas, elevados, tienes que alimentarlo adecuadamente. No puede ser con cualquier baratija, cualquier chuchería, cualquier cosa por ahí que la gente dice o hace o escribe o enseña. No, debemos tratar siempre de introducir en nuestra mente material de buena clase para que podamos formar un carácter semejante al de Jesús. Así que hay que controlar nuestras facultades. Pocos comprenden, dice la sierva de Dios, pocos comprenden que es su deber ejercer control sobre sus pensamientos y razonamientos. Resulta difícil mantener a la mente indisciplinada, fija sobre temas provechosos. Por eso es que a mucha gente le está costando trabajo meditar en cosas espirituales, porque como ha llenado la mente de tanta basura, pues le es difícil entonces mantenerla fija sobre temas provechosos. Pero si no se emplean, continúa diciendo ella, debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe preocuparse de cosas sagradas y eternas. De lo contrario, encontrará gozo en pensamientos superficiales e insignificantes. Eso decía que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ellas hablarán también en el juicio. Y debemos tener cuidado también con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen un efecto boomerang. No solamente la escucha aquel que las recibe, también la estamos escuchando nosotros y se están convirtiendo en parte de lo que nosotros creemos o vivimos. Por eso nuestras palabras deben ser siempre con gracia, o sea, palabras sazonadas con sal, como dice Pablo, ¿no? Llenas de gracia, para dar gracia a los oyentes. Y eso ha de contribuir también a nuestra formación espiritual, a nuestra mente que esté realmente subyugada por el poder del Espíritu Santo y que produzca pensamientos que sean pensamientos nobles, pensamientos edificantes, pensamientos que contribuyan al bien de los demás. Deben disciplinarse tanto las facultades intelectuales como las morales, y éstas se fortalecerán y crecerán mediante el ejercicio. Eso está en nuestra elevada vocación, página 113. Creo que es un pensamiento y una recomendación muy oportuna en un tiempo en que está decayendo cada vez más las facultades mentales de los seres humanos. Hoy por hoy se hace más necesario que podamos hacer un alto y eliminar todo aquello que pueda contribuir a que tengamos una mente eh, volátil, sin solidez, una mente que sea realmente incapaz de producir buenos pensamientos, de crear grandes cosas para la gloria de Dios, no para nuestra gloria personal, sino para la gloria de Dios, y que sea una bendición para nuestras familias, para los demás, para nosotros mismos. Hay un ejemplo muy importante que la Biblia nos entrega en cuanto a la vida cristiana, cómo debo vivir disciplinadamente, y es el ejemplo de Enoc. Hay un pasaje que tú conoces muy bien, que está en Génesis 5:24, que nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué línea de conducta eligió Enoc seguir? ¿Qué hizo posible que un día Dios dijera, mira, has avanzado bastante, estás tan cerca del cielo que ya no quiero que regreses a la tierra, así que te voy a llevar? Y Dios se lo llevó. Bueno, hay algunos elementos que la misma sierva de Dios menciona y que se encuentran en Eventos de los Últimos Días, páginas 72 y 73, y te los voy a enumerar. En primer lugar, dice ella que él educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. ¿Qué te parece? Esto es sumamente importante. O sea, que no dejó esto a la Bartolina, no dejó esto a la casualidad. No. Él se convirtió en un especialista ejercitando su mente, de tal forma que su mente siempre estaba en conexión con lo más importante, que era la presencia de Dios.
Así que educa su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Yo te pregunto a ti, y me pregunto a mí mismo, no solamente esto es una pregunta para ti. Nosotros, desde que amanece el día, ponemos nuestra mente en conexión con el Señor de tal manera que donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, lo que decimos y todas aquellas cosas que hacemos diariamente en nuestro trabajo, en el hogar y demás, sentimos que estamos ante la presencia de Dios. Creo que este es uno de los problemas fundamentales que enfrentamos todos los cristianos, cuando simplemente para nosotros Dios hace acto de presencia cuando estamos en la iglesia, y aquellos que ocasionalmente hacen el culto de familia, cuando hacen el culto de familia, o si dedicas algún tiempo al estudio de la Biblia, en ese momento nada más. Pero eso, vamos a decirlo así, eso es un tiempo bien reducido del tiempo que nosotros diariamente ocupamos en las actividades regulares o seculares de la vida diaria. Si nos vamos a dar cuenta, es muy poco el tiempo en que vamos a estar conectados con Dios, de tal manera que el resto nos vamos a sentir como que Dios está ausente. Enoc no, Enoc educó, dice, su mente y su corazón para sentir que siempre estaba en la presencia de Dios. Y si hay un ejercicio que debemos hacer, es el ejercicio de entender que donde quiera que estamos, en cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Y siempre que tenemos esa sensación de que Dios está con nosotros, que Dios está viendo constantemente lo que hacemos, a dónde vamos, con quiénes andamos y demás, en esos momentos, por la influencia de la presencia de Dios, por la impresión que esto nos produce, tratamos de evitar de hacer algo que realmente pueda afectar el carácter de Dios, pueda enojar al Espíritu Santo o entristecer. Así que ese es el primer punto. El segundo punto, Enoc, cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. O sea, siempre Dios era su aliado, su amigo permanente. Y en cada momento en que la situación se ponía un poco difícil para él buscaba a Dios en oración para que Dios fuera el que lo guiara y lo condujera en cada decisión que habría de tomar en su vida. Número 3, Enoc rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Siempre él pensaba, ¿le agradará a Dios esto que voy a hacer? ¿Será del agrado del Señor esta decisión que voy a tomar? Esta medida que voy a tomar, etcétera, etcétera. Ciertamente creo que si ponemos a Dios delante en cada uno de nuestros planes, la vida sería diferente para nosotros. Si cada vez que vamos a formular una idea o hacer un plan o tomar un curso de acción, como dice esta declaración, buscáramos al Señor y le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué tú piensas que debiera hacer? ¿Cuál es la decisión que tú crees que debo tomar? Y pusiéramos a Dios constantemente en cada determinación de nuestra vida, déjame decirte que seguramente nos vamos a evitar muchos problemas y la vida sería más fructífera y más positiva para nosotros. Número 4, continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que dice anteriormente el número 3. Así que de esta forma, Enoc se mantenía en una constante relación con Dios. Constantemente estaba conversando con Dios, hablando con Dios. Para Enoc, Dios era un ser personal, era su amigo, era su aliado, estaba a su lado constantemente. No era simplemente un Dios allá lejano en el cielo y él acá en la tierra. No, no. Enoc lo sentía a su lado de manera constante, diariamente. Y por eso la relación de Enoc con Dios fue una relación realmente personal, fructífera. El número 5 dice que se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y esto es sumamente importante. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra de Dios, y los principios de Jehová alumbran el entendimiento. De manera que si nosotros cada decisión que tomáramos, las pusiéramos, tratáramos de poner en armonía con los principios de la palabra de Dios, con los principios de la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Mire, yo te voy a decir una cosa, que muchas de las cosas que nosotros decidimos diariamente las eliminaríamos.
Y no las haríamos porque nos daríamos cuenta que está violando alguno de estos principios. Así que este punto es vital en la relación de Enoc con Dios y debiera ser en lo nuestro también. Y el número 6 no tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de sus padres. Una de las oraciones, o uno de los puntos de las oraciones diarias, cuando amanecemos, cuando nos levantamos en la mañana para comenzar el día, es someter todos nuestros planes a la voluntad de Dios. Poner todos nuestros planes a los pies del Señor para que Él sea el que los dirija. Y Dios se va a encargar de prosperarlos si son buenos o eliminarlos si son malos. Enoc hacía esto, de manera que esto enriqueció más su vida espiritual y fortaleció todas aquellas decisiones que él habría de tomar. Y debemos realmente actuar como Enoc. Si nosotros actuáramos así como Enoc, estaríamos cada día más cerca del Señor. Y debemos también deleitarnos anticipadamente en las cosas celestiales, otra parte de los ejercicios diarios que en nuestra vida devocional debemos tener. Deleitarnos anticipadamente en las cosas celestiales. Por la fe Abraham, dice en Hebreos 11, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él miraba, eh, así como miraban los demás patriarcas, Moisés y demás, miraban al futuro, se deleitaban de las cosas espirituales, que simplemente las veían en forma, en figura, pero anticipadamente ellos estaban disfrutando ya de aquellas cosas que ellos sabían que el Señor había preparado para ellos. Ellos sabían que tenían una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabían que vivían en este mundo como peregrinos, que aún aquella tierra que Dios le había dado como provisión era simplemente un lugar pasajero. Pero ellos miraban con anticipación y con deleite aquellas cosas maravillosas que Dios había preparado para ellos. Y debemos ejercitarnos en esto. Creo que una de las cosas que hace que muchas veces el cielo para nosotros sea más bien algo etéreo y no real es que no meditamos en las cosas eternas. No meditamos en las cosas celestiales, no meditamos en lo que la Biblia declara ahí en Apocalipsis capítulo 21, por ejemplo, la Nueva Jerusalén que descendió del cielo. No meditamos en esas cosas, la ciudad cuyo fundador es Dios. Eh, no meditamos en que hay ángeles, no meditamos en que hay un trono donde está Dios sentado, no meditamos en los mundos que Dios ha creado con seres santos. Cada día estamos siendo bombardeados más con películas de Hollywood que nos hablan mayormente de aliens y otras figuras fantasmagóricas que viven en otros planetas y que vienen a visitar la Tierra. Cada vez se está convirtiendo más esto en el asunto diario y en la noticia diaria. No hace mucho, inclusive hasta el Pentágono tuvo una sesión para por primera vez en la vida discutir sobre la aparición de los objetos no identificados. De manera que de esa forma ellos entienden que realmente estamos siendo visitados por eh, habitantes de otros mundos, ¿no? Lo que ellos llaman aliens, que están visitando este planeta y que en cualquier momento pudiera ocurrir una invasión de estos extraterrestres que puedan crear un problema o una destrucción masiva en el planeta. Cada vez menudean más las películas estas de ciencia ficción que nos hablan acerca de estas cosas. Y la gente suma más cada vez de los que creen en todas estas patrañas que son realmente satánicas. Lamentablemente hasta nuestros niños están imbuidos por ese espíritu de Hollywood, están creyendo en todas estas cosas también y no los estamos llevando a meditar como meditaba Abraham, como meditaban todos estos patriarcas, en las cosas que realmente existen. Yo como padre tengo que estar contrarrestando constantemente en mi hijo de 15 años todos estos efectos que pueden producir todas estas versiones hollywoodenses que realmente lo que están haciendo es mucho daño a la mente juvenil, a la mente infantil. Por eso es importante que podamos dedicar
tiempo diariamente al ejercicio de la meditación en las cosas espirituales. Elena White nos dice que si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo. Si la santidad no tiene atractivo para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del lugar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Y queridos, esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. La meditación diaria en las cosas espirituales. ¿Cuán real es el cielo para ti? ¿Cuán real es Jesús para ti? ¿Cuán reales son los ángeles para ti? ¿Cuán real es la salvación para ti? Todas estas cosas son realmente necesarias en nuestro enriquecimiento diario. Meditar en ellas es no una opción, es algo fundamental. Y de eso estriba el hecho de que realmente para nosotros el cielo sea algo real. El cielo no es andar por allí con un par de alitas, un arpa, cantando montado sobre una nube. Para muchos el cielo es simplemente eso. Y realmente el que piense que el cielo es eso, pudiera estar frustrado porque no hay incentivo para esa persona, para ese cristiano, en la segunda venida de Cristo. Pero si el cielo para ti, para mí, fuera algo real, si cuando leemos lo que dice la Biblia, de la ciudad de Dios, del río del agua de la vida, de los frutos del árbol de la vida, de la comunión eterna con todos los santos en el cielo, de las delicias que hemos de disfrutar en la tierra nueva, los animales que no tendrán fiereza, que los niños podrán jugar con los animales, con el león, con el tigre, que podremos viajar a otros mundos sin necesidad de cohetes ni de naves espaciales, sino que podremos nosotros viajar interminablemente por todos los mundos del universo, estudiando las maravillas de Dios. Si todo esto para nosotros fuera realmente algo tangible ya desde ahora, no esperar a que ese momento llegue, sino que es algo que estamos nosotros contemplando ya en el ejercicio de nuestra fe mientras estudiamos la Biblia y lo vemos como algo real. Si como no sentimos a Jesús a nuestro lado, que está acompañándonos constantemente, que va en nuestro carro, en el trabajo, que que está en nuestro hogar cada vez que nos sentamos a la mesa y está Él para bendecir los alimentos. Si realmente todas estas cosas para nosotros cobran figura, cobran forma y el cielo llega a ser algo real, entonces realmente nos estamos acercando al ideal que Dios tiene para nuestra vida. Evidentemente necesitamos mucho más ejercitarnos en las cosas espirituales, tener un estilo de vida que contribuya para que nuestro carácter se haga más sólido en las cosas espirituales. Y esto se hará para nosotros una bendición, para ti, para tu familia, para todos en general. Y estaremos más listos para, como Abraham, que añoraba un día estar en esa ciudad con fundamento, con arquitectos Dios, para un día estar nosotros también entrando por esas puertas de perlas que definen la Biblia, la palabra de Dios, por las cuales entraremos todos los que guardamos las verdades eternas de la palabra de Dios. Dice que aquel día se irá, entrar, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. No los que critican, no los que condenan, no los que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, no, sino que somos los que guardamos las verdades sin discusión en la palabra de Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi deseo y oración. Y nos vemos en el próximo estudio. Que el Señor esté contigo en este día.